de gran bendición. Cuento una historia que en cierta ocasión un pastor puso a la iglesia a orar porque al lado tenían una cantina en lo cual no les dejaba escuchar el culto. Cada vez que había culto, había fiesta ya y le subían a esos equipos y por ende y esa razón no podían escuchar los cultos. Entonces dijo el pastor que había que orar para que Dios hiciera algo a favor de aquellos que estaban ahí en la discoteca. Que Dios los cambiara, que Dios cambiara al dueño o que Dios hiciera algo. Y resulta que al pasar de tiempo, en una ocasión, después de la iglesia tanto estar orando, en una ocasión una descarga eléctrica causó un incendio en el cual se incendió la discoteca al que estaba al lado de la iglesia, pero no le pasó nada a la iglesia. Entonces el dueño de la discoteca se enteró que el pastor había puesto a la iglesia a orar. Entonces él fue y puso una denuncia, denunció al pastor por haber orado en contra de él, que Dios destruyera su negocio. Pero esa no fue la oración que el pastor hizo, sino que Dios lo cambiara. Pero hubo una descarga eléctrica. Bueno, entonces se presentan ambos allá ante el juez y el juez le dice al dueño de la discoteca que diera su versión, que hablara de qué es lo que había pasado. Entonces el dueño de la discoteca dio su versión, habló acerca del acontecimiento y dijo que la culpa era del pastor porque había puesto a orar a la iglesia para que su discoteca fuera destruida. Entonces cuando termina de hablar el dueño de la discoteca, ponen a hablar el pastor. Le dice, cuéntame usted qué fue lo que pasó, qué tiene para decir en su defensa. Y entonces él dice, sí, ¿no es cierto? Efectivamente nosotros estábamos orando para que Dios hiciera algo, pero nosotros no creíamos que iba a pasar nada, ¿verdad? Escuche bien, no creíamos que iba a pasar nada. Entonces el juez, después de haber escuchado al pastor, el juez dice esta palabra: aquí tengo un problema. Tengo un ateo creyendo que Dios le quemó su discoteca. Y tengo un pastor creyendo que Dios no tiene poder para hacer nada. Porque él dice que estaban orando, pero que no creían que iba a pasar nada. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Mi amado hermano, si tú oras por algo, créelo, Dios tiene el poder para hacerlo. Si tú estás orando por algo, Dios te va a responder. Dios te bendiga.